de noche o de huacos fálicos, pero sí de algo interesante, que es el futuro de la derecha en América Latina y en nuestro país. Es interesante cuando dices la derecha necesita un futuro, no un pasado, porque creo que todo lo que está pasando en el continente y en el Perú nos obliga y en el mundo tal vez, a mirar qué cosas están pasando con las fuerzas políticas. No, Alberto, hemos conversado varias veces al respecto. Esta última ola del Omicron que se está cobrando vidas de manera escandalosa. Ya murieron 180 personas el día de ayer. Otra vez se nos están cayendo aviones enteros, ¿no? Haciendo la metáfora. Y lo peor es que ya nos acostumbramos, ¿no? Lo que antes era como más impactante ahora es, uy, ¿cuántos habrán muerto el día de hoy? Y esto le ha dado la vuelta al planeta, ¿no? Ha hecho que todos nuestros sistemas políticos que nos representaban, entre comillas, hubieran perdido como legitimidad, hubieran perdido como la capacidad de hacerse cargo de la sociedad. Y eso se está manifestando en muchas votaciones que hay quienes quieren decir, la izquierda ha renacido, la derecha se fortalece. Tú tienes una mirada completamente distinta a lo que pasa en el Perú y en el mundo, ¿no? Bueno, o sea, creo que lo que dices es la parte fundamental, ¿no? Yo sí creo que hay en los últimos años, no solo en América Latina, hay una sensación de, como has dicho bien, nadie está a cargo, ¿no? Yo creo que la gente se siente abandonada, desprotegida, por una serie de dimensiones que pueden ser la inseguridad ciudadana, pero ahora la pandemia lo ha puesto de manifiesto también desde el punto de vista de la salud. Y entonces, claro, la gente va teniendo menos esperanza en el sistema, en los actores, la manera en que en las encuestas que se hacen para América Latina, la cantidad de gente que dice el sistema está arreglado para que unos pocos se lleven lo mejor de los países va incrementándose considerablemente, ¿no? Entonces, sí creo que que eso es una sensación de desaliento, de decepción que se va implantando y que a veces encuentra su vía de escape con candidatos de izquierda, a veces con candidatos de derecha, pero creo que lo fundamental es saber que en general, y sobre esto hay un montón de investigaciones, ni cuando se habla de olas de izquierda, ni cuando se habla de olas de derecha, realmente hay transformaciones sociales a nivel de los valores de la gente. No es que las sociedades se movieron drásticamente hacia la izquierda o hacia la derecha. Eso no ha ocurrido en ningún sitio, ¿no? Lo que hay más bien es pues alternancia y pues el periodismo y la academia a veces tiende a ser un poco grandilocuente y entonces habla de giros y olas a la izquierda y a la derecha y muchas veces tiene que ver con fenómenos electorales y pasajeros más que con algo realmente... de hecho, para este artículo que citabas, hice la cuenta de las últimas elecciones competitivas en América Latina, no dejo afuera Nicaragua, ¿no? Eso no son elecciones. Pero si tú agarras las últimas elecciones competitivas en América Latina, están perfectamente repartidas. De las últimas 16 han ganado 8 a la izquierda, 8 a la derecha, ¿no? Entonces, no es que haya realmente una tendencia, pero, claro, hay cosas como Bolsonaro en Brasil, te da la impresión de que, bueno, pues todo se ha ido muy a la derecha, y luego el triunfo enorme, simbólico, amplio de Boric, te da la impresión que se mueve todo a la izquierda, ¿no? Pero son fenómenos más políticos, electorales, que realmente de transformaciones sociales. Y eso es interesante porque los partidos también es un discurso que sirve para hacerse propaganda política, ¿no es cierto? Por ejemplo, la derecha cree que ha conquistado Lima porque las preferencias de elección para alcalde de Lima parecieran inclinarse por candidatos de derecha conservadores. En Chile hay toda una narrativa, ¿no es cierto?, de que la izquierda del pueblo, la izquierda original, digamos, la más allendista, por decirlo de alguna manera, regresa con todos sus ideales a dominar un país. Yo no tengo la menor duda de que Boric arrastra un voto idealista, ¿no es cierto? Y arrastra también un voto de susto, porque tú lo ponías en tu artículo, el 30% de las mujeres de menores de 30 han votado, pero masivamente por él, 70% por él. Claramente, y si yo estuviera en Chile no hubiera votado por un candidato como el contrincante de Boric, que Boric era absolutamente aterrador para cualquier derecho fundamental. Pero no responden, como tú bien señalas, Alberto, a esto que les encantaría a los partidos políticos que hubiera ocurrido, haber
posicionado un ideario, posicionado una mirada del mundo. Castillo es un gran ejemplo en el Perú de que finalmente la gente escoge un poco sobre lo que tiene, lo que ya no sé ni siquiera si lo que considera que le va a hacer las cosas bien, sino que no las va a hacer como el anterior. Es casi una negación de lo que ha existido, ¿no? O sea, hay matices, ¿no? Creo que, por ejemplo, en la coyuntura de los últimos años, en el caso de Chile, sí tienes una serie de manifestaciones de un país que se cansó de lo que había. Y que no solo se cansó de lo que había, sino que pareciera haber construido un discurso de hacia dónde debería remediar, hacia dónde debería cambiar de aquello de lo que se cansó, ¿no? Si tú ves pues, las manifestaciones en la calle del 2019, la elección para la constituyente, ahora lo de Boric, es decir, hay una suerte de consistencia en que me cansé de algo, pero también quisiera, al parecer, moverme hacia algo, vamos a llamarle más socialdemócrata, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero ojo que, Alberto, eso lo podría haber representado Bachelet, porque Bachelet no era Piñera, sí, digamos, ¿no? Sí, ¿no? Y de hecho Bachelet no solo lo pudo representar, yo creo que lo representó. Lo representó. Es alguien que, sobre todo en su segundo gobierno, llega con una agenda muy clara de igualdad de oportunidades, efectivamente, y además, a diferencia de su primer gobierno, incorpora al gobierno al Partido Comunista, que juega un papel bien importante para la reforma educativa, en fin, pero entonces creo que, pero sí, o sea, acá hay un cambio más claro de orden, vamos a llamar. Más orgánico, podríamos decir, ¿no? Sí, más sí, orgánico, sí. que viene de causas de atrás, ¿no? Y qué pasa por la constituyente, ¿no? Pero yo creo que es bien importante ese momento en que yo creo que es lo que no hubo en el país, en el Perú, ¿no? No hay yo nunca creí realmente que hubiera un momento constituyente. Creo que formaba parte de simultáneamente de las esperanzas ingenuas de la izquierda y de los terrores exagerados de la derecha, ¿no? Entonces, si tú le hacías caso a ambas, te parecía que el Perú estaba entrando de lleno al momento constituyente. Pero en realidad, si lo veías con un poco de objetividad, en realidad no había actores para pretender, como no lo sigue habiendo, un cambio de semejante magnitud, si quieres, ¿no? Porque, entre otras cosas, no había un discurso de eso. No hay, ¿no? Insisto, más allá de los miedos y las esperanzas en cada una de las tiendas. Entonces, eso. Entonces, es interesante porque tú señalas en el artículo que tampoco se puede hacer generalizaciones, ¿no es cierto? Boric surge en un contexto determinado, Castillo no responde a ese posicionamiento de la izquierda, López Obrador no se parece a lo que pasa en el Perú, es decir, cada país pareciera estar encontrando su camino y por lo tanto tampoco lo puedes traspolar a lo que va a venir a futuro, ¿no? Exacto, ¿no? Me parece que ahí hay está claro, o sea, para empezar, tienes en ambos lados, en las derechas y en las izquierdas, tienes tendencias más democráticas, más autoritarias, y en cada país esto se va decantando a partir de sus propias circunstancias, pero yo diría, mira, yo escribí un artículo hace como un par de años, un ensayo sobre la idea del pacto, de esto que hablaba tanto y que se ha hablado tanto, sobre el nuevo pacto social en América Latina, ¿no? Y escribí un texto, un ensayo que trataba de decir ya, de analizar la idea, ¿qué es el pacto social? ¿Quién puede pactar? ¿No? Y entonces, en realidad, para intentar un pacto social, tú necesitas que haya actores que puedan pactar. Y me acuerdo, y esto es hace año y medio, y decía, Chile puede intentar un pacto social, porque tiene actores políticos, tiene tecnócratas que están vinculados a los partidos, tiene movimientos sociales fuertes, tiene ideas. Yo siempre uso el ejemplo de Mon Laferte. No hay Mon Laferte peruana. No hay Mon Laferte peruana, ¿no? Entonces tienes liderazgos sociales y por lo tanto tienes actores que pueden, y que además actores que en última instancia, aunque estén enconados, no se odian. Así es. ¿Sí? Entonces tú necesitas actores que no se odien para poder pactar algo.
¿Qué es lo que estamos viendo en la conformación del gabinete de Boric, en lo que lo llevó finalmente a la presidencia? O sea, logró aglutinar, ¿no es cierto? Claro, ¿No? claro, logró aglutinar, y no solo él, o sea, él para la segunda vuelta se modera, tiene otro discurso, pero la derecha, Sichel, el candidato de la derecha, le pone una serie de condiciones a Kast para apoyarlo, de derechos humanos, esto, el otro, y que era una invitación a que a no apoyarlo, como que luego la derecha lo ha apoyado, pero creo que lo ha apoyado con mucho menos fanatismo que en el Perú. O sea, en el Perú se volvieron hinchas de Keiko y Keiko pasó a ser la encarnación de la libertad, ¿no es cierto? La estatua de la libertad era ella. Eso no ha ocurrido en Chile, pues la derecha sí ha apoyado a Kast y creo que va a pagar un precio por eso. Pero con más distancia, sin ponerle a todos sus cuadros, en fin. Y sobre todo... No tienes no, insisto, ¿no? O sea, no tienes actores, o sea, tienes personajes, pasajeros, ligeros, que qué cosa podrían pactar si no pueden ponerse de acuerdo, o sea, pactar supone algún tipo de actor que en el mediano plazo va a seguir existiendo. Eso es buena. Ahora, es buena. En tu artículo de La República de hace algunas semanas atrás, Enemigos ínfimos, haces una clara radiografía de esto, ¿no es cierto? Tienes actores enanos, casi insignificantes, que existen básicamente por la coyuntura. Patricia Chirinos podría ser un gran ejemplo, que es una mujer que tiene visibilidad, no por una carrera política formada, ni siquiera por una que esté construyendo, sino básicamente por una circunstancia que le han puesto los reflectores y la señora tiene habilidades para pararse y que los reflectores la apunten. Pero efectivamente, con Patricia Chirinos no pareciera que nadie puede hacer un pacto. Tenemos por ejemplo, la derecha que llegó hiperfraccionada. Tiene estas grandes ideas como la de mandar al carajo al presidente, ¿no? Lo más lejos que llegues a decir, presidente, vayas al carajo, ¿no? O sea, ¿qué cosa puedes construir con eso? Nada, ¿no? ¿Cuál es la propuesta detrás de eso, no? Salvo un grito de callejón, nada. Completamente trivial, anecdótico, nada, ¿no? Nada. Y tú señalas esa necesidad de formar coaliciones, que la gente, que para que no se pierda todo en la intrascendencia, la izquierda, la derecha o los distintos actores políticos deberían ser capaces de proponer juntos algo. Y, por ejemplo, veo lo que pasa con las candidaturas a la alcaldía de Lima. La misma cantidad de candidatos que los hizo fracasar en la campaña presidencial, pero además aparece este chico Combina diciendo, yo voy a postular para lograr una unión. Yo le digo, o sea, si quieres una unión, no postules, le digo, porque López Aliaga no se va a arrimar para que tú seas candidato, ¿no? Entonces, mira, la prueba de esto que dices es que tú sabes que yo hace un tiempo, pero te digo, hace 2, 3 semanas, cuando este pata Combina se lanzó, es que tuve que preguntar quién era. Sí, claro, yo también, ¿no? O sea, tuve que preguntarles a unos amigos, que gracias a ellos, porque tengo un chat de gente muy enterada, gracias a ellos, le dije, oye, perdón, pero veo que hay un nombre Combina que aparece, ¿quién es esa? Y ellos me explicaron. Entonces, en ese grado de ligereza y de trivialidad estamos, ¿no? Y esa es una propuesta de una derecha que, o sea, ¿por qué no diría? Sí, ahorita entramos a desmenuzar un poco Castillo, pero dado que Castillo no... Ya sabemos lo que es Castillo. Y además quedó clarísimo en las 2 entrevistas que ha dado este fin de semana, ¿no es cierto? Un personaje endeble, enclencle. Uno diría, bueno, con eso se agota la posibilidad de la izquierda. La derecha tendría una oportunidad de, ok, con la derecha medio aniquilada gracias a ese señor, yo tengo algo que ofrecer. Pero por lo que he estado leyendo en tu artículo del País y en el artículo de La República, Alberto, tú no ves que por ahí vaya a surgir nada interesante tampoco, ¿no? Pero es que yo creo que el punto fundamental del cual no hay que olvidarnos, Patricia, es que el resultado electoral, esa segunda vuelta que tuvimos en el Perú, el hecho de que Castillo sea el presidente, el hecho de que tuviéramos este completo despelote con una parte importantísima del liderazgo de derecha pidiendo un fraude que no existía. O sea, lo que hay que entender es que todo viene de un gran momento de descomposición del país. Total.
O sea, si no entendemos eso, estamos fritos, porque para poder tratar de construir algo con futuro, tienes que aceptar en dónde estás. Y lo que yo siento es que el Perú no quiere aceptar que está en una situación de decadencia general. Y entonces, yo decía, me acuerdo en la época entre primera y segunda vuelta, en las entrevistas, decía, esto es la decadencia en competencia. Es la decadencia en competencia. Entonces, lo que pasa es que ni la izquierda ni la derecha quiere aceptarlo. Quiere seguir creyendo que los cambios en el Perú pueden producirse porque reemplazo al que a mí me parece al malo por el bueno y de pronto las cosas se arreglan. No es lo que es una versión de lo que yo a veces llamo el caudillismo analítico. El caudillismo no solo es una cosa que captura, que emboba a los pueblos, sino también a los analistas y a las élites que terminan creyendo que si tú cambias a las personas, esto se remedia, ¿no? Entonces, lo que hay que Cuando entender... lo único que hemos tenido, Alberto, en los últimos años es cambio de personas. O sea, de PPK a Vizcarra, de Vizcarra a Merino, de Merino a Sagasti, y la cosa no se arregló, ¿no? Lo que hemos tenido es cambio de personas una tras otra con una velocidad de rayo, ¿no? Claro, pero en la medida en que entre la primera y la segunda vuelta se instala un discurso del miedo, del terror, ya yo tengo que morir con mi candidato. O sea, ya no puedo ser crítico, porque ya le agarré tal pánico al otro que mi supervivencia está en juego. Y entonces lo que tienes es un momento en el cual la derecha va a seguir queriendo sacar a Castillo porque no lo ve como un presidente legítimo, ¿no? Desde el inicio, y tienes a una izquierda que es absolutamente condescendiente con el presidente Castillo. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, está asustadísima de que llegue esa derecha a la cual ya describió y ya se convenció que es fascista. Y la izquierda ya se convenció, y la derecha ya se convenció que esto es el comunismo. Y entonces tienes dos bloques para los cuales lo que se juega aquí es la supervivencia. Y entonces eso elimina la posibilidad de la crítica, del consenso. Confiar en los argumentos, en cierta razonabilidad, ¿no? Yo por eso decía en algún momento que en el Perú el proyecto político más importante sería hacer una mesa por la cordura, la MPC, ¿no? Mesa por la cordura. Pero una mesa de concertación de lucha contra la locura, también podríamos hacer. Mesa de concertación de lucha contra la locura. Ahí tiene. Tal cual, ¿no? Entonces... Porque... Yo pensaba, por ejemplo, Alberto, cuando leía tu artículo sobre la necesidad de coaliciones, de plantear, de que los que tienen visiones distintas digan, oye, esto está tan hasta el demonio que si no hacemos algo juntos, esto se va a ir al carajo para todos, o sea que no va a sobrevivir nadie, ¿no? Es como si estuviéramos todos trepados en el mismo Titanic y cada uno tratando de salvarlo desde una esquina distinta. Pero pensaba, por ejemplo, post Alan García en los 90, justo en la primera elección de Fujimori. El Fredemo fue una guachafería, fue un desastre, pero fue un intento de coalición frente a una situación de desastre que veníamos. Luego pensaba, el otro hito de desastre en nuestro país es la caída de Alberto Fujimori. Y mal que bien también tuvimos una coalición y una unión de partidos democráticos que querían que Fujimori saliera del poder, que era lo que tenía que pasar, que trabajaron juntos a pesar de sus diferencias. Ahí sí hubo una conciencia, más allá de que funcionaran estos proyectos, hubo una conciencia muy clara de que estábamos en el desastre absoluto, y que algo había que hacer. Eso es lo que, según tú, esta vez no lee la política peruana, la clase política peruana. Así es, yo creo que esta vez no lo lee, pero también es cierto que no lo lee por una dificultad intrínseca y mayor. Es decir, si tú te parabas en el Perú el año 90, mal que bien tú sabías que tenías que acabar con Sendero Luminoso y acabar con la inflación. Tenías dos enemigos claros. ¿Sí? Si tú te pones en el Perú del año 2000, está muy claro que lo que tenías era lo que se acababa era un gobierno de mafia bicéfala altamente centralizada. Y corrupto, ¿no? Creo que fue el primer, la primera mancha de corrupción, ¿no? Corrupción manejada desde arriba por dos personas.
Ujú. Ya. Pero hoy día, ¿cuál es el problema del Perú? Ah, La sensación es baboso. que el problema es todo, pues. Sí. Es decir, hoy día no es que tú puedes decir cuál es el problema. El problema está en todas partes. Y la corrupción es una manera, de esa palabra tan manida, es una forma de nombrar todo y nada. Porque, ¿qué es lo insisto, qué es lo que está mal en el Perú? Realmente hay por eso es que digo que es una situación para mí el Perú en este momento es, si fuera digamos, ¿no? un muralista mexicano, haría un mural que se llamaría la decadencia, la degradación, no sé, y un pedacito estaría referido a las elecciones peruanas y al presidente, ¿no? Pero lo que tienes es un fresco de descomposición, que lo encuentras en cosas tan elementales como el vacunagate, por ejemplo. ¿Te acuerdas lo del vacunagate? Cada quien, como puede, sacándole provecho a eso, el presidente, el médico, la universidad, los ministros, los influyentes. Hay un sentido de comunidad descompuesto. Y yo creo que ahí la derecha y la izquierda hacen eh, un daño al país al no querer reconocer eso y al querer seguir pensando que el problema es el que está al frente. La izquierda, con su romantización insoportable, francamente, del pueblo, los de abajo, ¿no? Que si rompen la ley es porque pobrecitos se ven obligados, ¿no? Y los de y en la derecha, pues creyendo que realmente hay una izquierda que es lo peor y lo que está arruinando al país, cuando, por favor, este desastre se ha construido de a pocos y entre todos. Y entonces yo creo que es eso, o sea, es como que un país que no quiere asumirlo, Así es. no quiere Así es. asumirlo, porque en parte es muy duro asumirlo. Y yo le pondría un ingrediente que me gustaría tu opinión. No estamos tan hasta las patas económicamente como para asumir que estamos realmente mal. Cuando la economía es tan sensible después de haber pasado inflaciones tan duras, es curioso porque sí, somos el peor país al que nos ha ido peor en coronavirus, en muertes, pero como formamos parte de una comparsa mundial, no parece un problema solo nuestro. Y sí, la economía está mal, pero creo que se tiene que ir realmente al carajo para que en el Perú sintamos que estamos en un problema. Hay una suerte como de conservación del status quo económico que parece ser el único fin. Que cualquier persona que conserve un modelo económico, por lo menos para la derecha, que siga garantizando cierto grado de satisfacción, entonces todo lo demás, si no hay instituciones, si no hay instituciones políticas, si no hay instituciones gubernamentales, no nos importa tanto. Pero ya no estoy ni siquiera convencido de eso, Pati. Porque Ni siquiera. fíjate, porque fíjate, la derecha eh, se convirtió en hincha del fujimorismo y el fujimorismo apoyó todas las leyes populistas económicas del Congreso anterior. Así es. Y lo han seguido Todas. apoyando, ¿eh? Todas, Y todas. las sigue apoyando. O sea, lo de la devolución de la AFP, acabar con los CAS, en fin, ya no me acuerdo ahorita más ejemplos, lo de los peajes, que se deje de cobrar peajes. Todo eso eran misiles contra el supuesto modelo económico. ¿Y alguien comentó algo de eso a Keiko en campaña? Nada. Cuando Keiko se puso a ofrecer bonos, ¿te acuerdas al final que entró así, pero era como Claro. bono? Alguien le dijo, oiga, la caja fiscal, nada. Nada, entonces ni siquiera estoy tan convencido de que realmente el modelo económico les importe tanto como la capacidad de influir en quien gana. Es decir, lo que pasa es que con Castillo tu lista de contactos del WhatsApp ya no sirve. Ya más claro el agua, claro. Ese es el drama de la derecha, que Castillo entra al poder y tus contactos de WhatsApp ya no sirven. Claro. Nadie te contesta. No tienes a quién mandarle. No, Ahora, no sabes cómo. Entonces, sí, pues, que es, por eso te digo, ya no, pero fíjate, porque uno podría decir, este gobierno, yo creo que es de las mejores cosas que ha hecho, ha nombrado un directorio del BCR bien razonable. sí, claro, sí. Bueno, de profesionales, que seguramente
algo de esa medida se está trasladando en que el dólar está volviendo a niveles preelección, ¿no? Eh, ¿Y alguien de la derecha se lo reconoce, se lo aplaude? No, ¿no? Entonces aquí estamos en una lucha de intereses de corto plazo de los dos lados, eh, y de cinismo, de mentiras. Tú mencionabas la entrevista al presidente Castillo, montones de respuestas en las cuales uno no sabe si es cínico, mentiroso, descarado, O solo incompetente, o simplemente incompetente, ¿no? o, o completamente pues, perdido en el espacio. Ahora, analizando la figura ya de Castillo, Alberto, ahí me parece interesante porque tú fuiste muy crítico cuando apareció Pedro Castillo como presidente, pero sobre todo por esta suerte de comparsa complaciente que se formaba alrededor de él, extendiéndole, digamos, cuadernos en blanco sin apoyarlo bajo ciertos parámetros, cosa que continúa, ¿no es cierto? Y casi te tragan crudo. Casi todas las críticas de Castillo terminan siempre en que eres un racista. No sé por qué. En realidad, él mismo en las entrevistas construye un discurso de victimización que tampoco, ¿no es cierto? Una cosa es que toda tu crítica se centre en el sombrero, que es una estupidez, ¿no? O en el uso del quechua, que es una cojudez. Y otra cosa es que digas, este señor no responde ante estas cosas, hace mal esto, hace mal lo otro. Creo que nada de lo que dijiste al comienzo, por lo que casi te linchan, no se ha cumplido. Creo que para lo único que, o sea, digamos que tu único error fue decirlo muy pronto, ¿no? Pero, ¿cuál es tu análisis de Castillo hoy, no? Sí, a mí siempre eso me parece curioso, ¿no? Durante años, sectores de la izquierda, nunca, cuando atacaba a Kuczynski, a García, a Merino, nunca me dijeron que lo hacía por racista, ¿no? Y ahora resulta que es por racista, pero bueno. Mira, yo creo o sea, la entrevista de César Gil me parece una buena entrevista en la medida en que ¿sabes qué pensaba? Que más que una entrevista, Hildebrand ha logrado hacer un perfil. Exactamente. Lo ha perfileado, como saludos al maestro Villanueva Chan, lo ha perfileado, y ha quedado pues como este hombre eh, huidizo, que uno sabe que no está dando la entrevista, sino que ha cedido a dar la entrevista, y que mezcla esta precariedad con la puesta en escena de un personaje inimputable, ¿no? Entonces es como que, y creo que, en fin, creo que es eso, o sea, es un hombre trivial, eh, sin grandeza, sin hondura, Además, ¿cómo si que no puede reconocer errores, que en algún momento de la entrevista dice, ¿por qué? Que obviamente no me acuerdo exactamente, pero no quiero cometer, pero como, ¿por qué voy a tener yo alguna responsabilidad? Dice, ¿no? Es eso, ¿no? De alguien, un vivo, eh, un vivo que está pasando piola, esa es mi sensación, ¿no? Eh, y, por ejemplo, esto, ¿no? Le preguntan sobre ni Cuba o Nicaragua, dice, no, yo no me pronuncio sobre esos países porque la soberanía, pero luego pasan 2 párrafos y se pone a hablar de Chile, ¿no? Entonces es como que te das cuenta que ahí hay una cosa o sea, conviven pues la mediocridad con la viveza. Y que además perdóname que solo agregar esto, que en su caso se hace más patente porque el discurso que él impuso en ese discurso de 28 de julio fue el de 500 años después, llego yo. Finalmente alguien puro ante la corrupción de 500 años, ¿no? O sea,
Y entonces te das cuenta que no, pues, tú eres uno más. Eres uno más. ¿No? Lo que Raúl Asensio llama en un muy buen texto sobre Castillo, dice que construyó la idea del provinciano redentor. Exactamente. Y entonces, no, pues no eres ningún redentor. Te pareces un montón a todo lo previo. Y fíjate, me parece bien interesante esa idea de construirse como algo primerizo, virginal, puro. ¿Tú has escuchado alguna vez a Castillo siendo un gobierno de izquierda? ¿Tú lo has escuchado alguna vez nombrar a Mariátegui? No, jamás. A José Carlos, evidentemente. Obviamente. Este, Al nieto no, al nieto no. eh, ¿Lo has escuchado alguna Nunca, vez nombrar a Hugo Blanco? no. ¿Lo has escuchado alguna vez nombrar a Alfonso Barrantes? Ni reivindicar ninguna lucha de la izquierda, ni aludir a nada que no sea Nada. o sea, su condición de campesino, o sea, su autorreferencia, ¿no? Y hay una cosa, por ejemplo, pensaba, alguien me hacía acordar, no me acuerdo quién ha puesto acá, nos ha hecho recordar el cholo sano y sagrado de Toledo. Toledo, que por supuesto es un farsante, construyó toda una narrativa al respecto, un físico al respecto, o sea, no me refiero a su cara porque ya la tenía, sino a cómo se presentaba, a cómo hasta Elian iba medio disfrazada, o sea, había toda una puesta en escena. No digo que esté bien, pero por lo menos tenía claro lo que esa imagen tenía que representar. A mí lo que me molesta de Castillo, me gusta mucho esa frase de que es un hombre que sin grandeza, es que no asume la importancia, se zurra en la importancia del cargo que se le ha otorgado. O sea, sale con toda su raza después de que 6, 8 meses de haber asumido el gobierno diciendo, bueno, no sé gobernar, pues, ¿para qué te metes en esta? O sea, tienes en tus manos la vida, perdón, de más de 30 millones de Creo que personas. la entrevista con León Moya te ha desatado. ¿Ah? Es que me ha dado cólera cuando leí eso porque dije, son 30 millones de personas que dependen de lo que hagas o no hagas. Chicos que tienen que ir al colegio, personas que tienen que vacunarse. Y el señor viene y dice, no sabía, pues no sé cómo se hace, estoy aprendiendo. O sea, algo tendrías que saber, ¿no? Porque da esa sensación como que tú dices, soy inimputable, a mí nadie me puede decir nada, soy nuevo, vengo del campo, aguántense mi aprendizaje, ¿en serio? Pero sí, pues, es el momento en que uno dice, ¿qué sería mejor? ¿Que mienta? Que se rodee de quienes saben, que finja. Es que no se puede. O sea, su formación política, su formación lo lleva pues a eso. Él debe creer que está rodeado de la gente que le está enseñando. Y por eso lo quería Ricardo Belmont cerca. Porque lo oye y más importante, seguramente le comprende. Y entonces, es o sea, no, o sea, creo que volvemos a los desacuerdos fundamentales de los peruanos como comunidad, ¿no? O sea, ni siquiera estamos de acuerdo sobre lo que está bien, lo que está mal. O sea, no estamos de acuerdo sobre lo que significaría que aprenda o no aprenda, que escuche o no escuche, ¿no? Entonces, es eso, creo que está siendo trágicamente sincero. En Trágicamente sincero. en esa respuesta. En otras no, en otras te están meciendo. Así es. O sea, como cuando Hildebrand le pregunta por la bronca abierta, inaudita, que hay entre el jefe de la policía y el ministro del Interior. Que tú dirías, perdón, presidente, usted tiene que apoyar a su ministro. Así es. No, esa respuesta es... Y lo que le responde es, voy a ver, voy a evaluar. Sí, pues se están peleando el jefe de la policía con el ministro, pero ya voy a ver. Es como, oye, el policía tiene que ser, el jefe de la policía tiene que ser un subordinado del civil. Pero es como que no tuviera idea, es como que le hubieran preguntado, oye, ¿qué pasa con fulano? Ay, mi sobrinito se pelea con mi hijito. O sea, es de loco. Ahí voy cuando no solo falta de grandeza, sino falta de responsabilidad, ¿no? Falta hasta de empatía, te diría yo, ¿no? De irresponsabilidad, de responder, de ser capaz de responder por el sitio en el que estás y lo que te toca y con lo que te toca lidiar. O es como cuando responde también en la entrevista que él está más o menos que contento porque está llamando a la gente más capaz para cada cargo, ¿no?
y que están llamando a gente capaz. Tú dices, o sea, ¿realmente cree eso? No creo. Yo creo que sabe que esto es un gobierno que es una repartija entre grupos de izquierda y que su ministro del Ambiente es del ambiente de Orellana, ¿no? Pero no es de ambiente, sino... entonces, es ahí donde uno ve a este personaje que se parece a un vivo más, Así ¿no? es. Con particularidades, y además, pero sobre todo, Patricia, con el enorme desencanto, frustración que va a generar esto. Esa es la parte que hemos conversado alguna vez que es terrible, ¿no? Porque sí, más allá de que él no sea un representante de cierto Perú excluido del poder secularmente, de los que nunca están en el grupo del WhatsApp, o sea, de verdad sí era una oportunidad para que hubiera un recambio, ¿no es cierto?, en ciertos personajes que normalmente no acceden a esos niveles de poder. Y bueno, lo que ha demostrado es que les abrió la puerta y se la cerró al mismo, casi instantáneamente, ¿no? Sí, pues, ha habido una facilidad para el patrimonialismo, para tratar la izquierda tan dada a hablar de la captura del Estado en las últimas décadas, ahora ya no habla de la captura del Estado, a pesar de que claramente lo quieren capturar, ¿no? Ya no existe el vocabulario de la captura del Estado. Cuando lo capturan los aliados del gobierno informales, pequeños, ya no es captura, ya es otra cosa, es democratización. Entonces, sí, es ahí donde uno ve presidente muy poco responsable, esta mezcla de trivialidad con vivo, con precario, pero nuevamente, yo creo que ¿quién puede creer que realmente la situación sería sustancialmente mejor con Keiko Fujimori de presidenta o con López Aliaga de presidente o con Hernando de Soto de presidente? La verdad es que no tengo ninguna razón para creer que la situación hoy en el Perú sería ni mucho mejor ni mucho peor, De francamente. acuerdo. Y eso que dices, Alberto, me da pie para ya irte cerrando, porque sí me interesa esta mirada a futuro. Lo que Castillo durará lo que dure su capacidad para autopetardearse y la capacidad del Congreso para lograr el mínimo acuerdo que necesita para sacarlo, eso está bastante claro. Sin embargo, en esta lógica de que la gente cree que si sale Castillo el que viene lo va a hacer bien, claramente, de acuerdo con tu análisis, no se nos viene, si sale Castillo, no se nos viene ninguna solución. Pero a largo plazo, Alberto, ¿cuánto tiempo de esto nos queda? De Castillo, del que venga después, de que Castillo sea reemplazado por otro que tampoco sepa qué hacer porque no va a lograr ningún consenso, ni sostener ninguna ideario de colectividad, de sociedad. ¿Qué nos espera? Porque de verdad que es bien pavoroso el panorama, si uno mira el panorama político y dice, ¿de qué me agarro? Porque además estamos esperando que surja otra persona, otra vez, otro personaje, ¿no? Sí, pues no, la verdad es que no tengo una respuesta para eso. O sea, la empeoría, la empeoría puede durar mucho, porque, digamos, a diferencia de los seres vivos, de las plantas, los animales, los seres humanos, los países no se mueren. Los países pueden empeorar y empeorar. Y, y lo que yo siento es que estamos en una dinámica de eso, que pues francamente me da pena decirlo, confesarlo, pero es una dinámica de ese tipo, en la cual estamos dominados por actores políticos intrascendentes, todos viendo a ver qué chapan esta semana, porque quién sabe si estarás de nuevo la próxima. Y entonces el país va ahí un poco a la deriva, pero además esos intrascendentes no solo son intrascendentes, sino que se odian. Exactamente.
Y entonces es la receta perfecta para la perpetua inestabilidad. Que, mira, yo el otro día hablamos con unos amigos, tal vez un buen, o sea, yo creo que la democracia peruana evidentemente se está erosionando, se está agonizando. Yo alguna vez escribí un artículo que se llama La agonía de la democracia peruana. Pero eso no quiere decir que vaya a morir, porque pueden nunca aparecer las condiciones para que realmente haya quien le pega el tiro final. Si tú piensas América Central, por ejemplo, tú tienes muchos países donde la democracia se ha ido erosionando a lo largo de los años, El Salvador, Guatemala, Honduras, ¿no? Pero bueno, solo en El Salvador apareció Bukele, pues. Y se está cargando la democracia salvadoreña sin problemas. Entonces, el punto es ese, o sea, podemos, o puede aparecer alguien que realmente, ante el hartazgo ciudadano, finalmente construya algo no democrático. Parece difícil nuevamente porque hasta eso requiere de cierto talento, de cierta capacidad de atraer gente, es decir, eh, no es desde la incompetencia no construyes una dictadura, ¿no? Pero bueno, no Más, veo. más que la propuesta que requiere de cierta capacidad organizacional, de cierta, no sé, audacia que creo que en ese momento ningún político tiene, ni siquiera una capacidad para plantear algo mínimamente coherente, sí me preocupa lo que puede pasar con la población, lo que la población puede estar dispuesta a soportar, a aguantar cuando ha estado en épocas tan complejas como las que hemos estado, ¿no? ¿Te acuerdas? Justamente sobre eso se fundó el gobierno de Fujimori, sobre la capacidad de aguante de la gente a propuestas no democráticas, porque ya estaba harta del despelote democrático, ¿no? Eso es lo que me parece peligroso, ¿no? Sí, sí, pero nuevamente, o sea, con nuestro casting de pigmeos, nadie, es decir, Fujimori podemos estar en desacuerdo, pero Fujimori construye una legitimidad propia, una legitimidad Sí. autoritaria, una legitimidad mandona, una legitimidad, en fin, puedes ponerle todos los adjetivos que quieras. Pero construye una legitimidad de alguien que está trabajando por el país y que finalmente eso le permitió construir su gobierno de 10 años, ¿no? O incluso de 8 más no democrático. Mientras que hoy, ¿qué medida relativa, es decir, qué medida importante ha dado Castillo? Es decir, qué cosa mínimamente emblemática que tú puedas recordar ha dado? Nada, nada. Es decir, y las que te puedes acordar son en su gran mayoría retardatarias. ¿No? O Ni, sea, si, ni siquiera he sido capaz, y esto no lo digo con ánimo de aprovechamiento, pero hay ciertos contextos en un gobierno que te pueden permitir para plantarte como líder, ¿no es cierto? Para llevar la voz de la frustración de la población. Lo del derrame de petróleo tendría que haber podido redundar en que él se asumiera líder, ¿no es cierto?, de la resolución de un problema que claramente él no generó. Podría haber sido la voz cantante de la frustración de la población, podría haber dicho este país se respeta, a mí no me ensucian el mar. Nada, Alberto, nada. ¿No? Yo aún hubiera querido la cuarta parte de la energía que puso en campaña para hablar de tonteras que la pusiera en esto, ¿no? Sí, pero nuevamente yo creo que es un presidente que por su propia formación sindical y por su propia mirada al mundo, pues muy chiquita, está pensando en cosas muy pequeñas. Eso que tú le reclamas tal vez ni siquiera lo puede conceptualizar, o sea, él está pensando en que tiene que devolver favores pequeños de campaña, probablemente lo que más le interesa de este gobierno es que su sindicato derrote al SUTEP y Tal que cual. entonces no hay, no hay,
no siento que sea, es decir, forma parte pues de la degradación política el señor Castillo. El señor Castillo no ha inventado esto, el señor Castillo es una manifestación del empequeñecimiento de nuestra política, de nuestra sociedad, de nuestra, ¿no? Entonces, o sea, es alguien que finalmente, en algún sentido también, creo que en muchas cosas está cumpliendo ser lo que era, sus promesas. O sea, yo me acuerdo cuando estaba entre la primera y la segunda vuelta, que hablé varias veces, pero era el momento de segunda ola, ¿no? Pero hablé varias veces con periodistas que lo estaban siguiendo porque quería saber qué decía en las plazas, ¿no? Y a cada plaza que llegaba era contra Sutran. Sí, claro, claro que sí. Y Contra contra Sutran, contra SUNEDU, contra cualquier organismo mínimo de control del Estado, ¿no? Todo, los iba a volar todo, ¿no? una agenda antirregulatoria. Informal, pro informalidad, ¿no? Sí, antirregulatoria. Que ojo, que lo conecta con los otros partidos, porque hablamos mucho del conflicto entre ejecutivo y legislativo, que existe a un nivel retórico, a un nivel más ideológico, político, por el poder más calato, por el poder formal. Pero debajo está un gran entendimiento desde el poder informal. Por supuesto. Entonces, hay un montón de cosas que se sacan en las cuales el gobierno y la oposición no son una dinámica de gobierno y oposición, ¿no? Y mucho me temo que una de las razones por las cuales el otro día Marcos Cifuentes en su programa decía qué pena que los chicos, los jóvenes no están saliendo a marchar en defensa de la SUNEDU, y mucho me temo que una de las razones por las cuales esas agendas hoy día tienen una defensa menos vital tiene que ver con que hoy es ir contra un gobierno de izquierda, pues. De acuerdo, de acuerdo. Entonces entonces hay una sociedad más, digamos, la más movilizada, está más calmada, letargada. Si no es entusiasta del gobierno, tampoco va a ir A petardearlo. a petardear porque se ha comprado el rollo de antes vivíamos en un régimen de mal menor electoral, hoy vivimos en un régimen de mal menor endémico, ¿no? Entonces la gente piensa, no, porque si yo critico al gobierno, se viene la derecha. Y entonces, de esa manera se construye una situación de condescendencia con un gobierno con el cual no habría que ser condescendiente, porque eso no te hace ni partidario de la derecha, ni partidario de que se le vaque, ni partidario de que la izquierda nunca deba llegar al poder, pero sí que tiene que haber la crítica, que es lo que te permite avanzar, ¿no? Sobre Pero, todo, Alberto, dejar en claro que la mediocridad no es algo que le puedas encajar a la población con tanta impunidad, ¿no es cierto? No puedes plantearte ser un presidente mediocre, ejercer como un presidente mediocre, como una oposición mediocre y que a todos nos parezca que eso es normal. Yo pero coincido fíjate, con... de nuevo, o sea, es que y va más allá de los actores políticos, son dinámicas Exactamente. institucionales. Fíjate, solo lo de Repsol, o el desastre ecológico, ¿no? Efectivamente, Repsol es el primer responsable, y no solo responsable, sino que realmente nos han dicho en nuestra cara pelada que desprecian al Perú, ¿no es cierto? Se han comportado como unos patanes. Ha quedado claro que Repsol, realmente el Perú es su chacra, en fin, nos miente, nos desprecia, le da igual, ya, ok. Pero además tenemos, no es mentira, que la Marina tuvo una reacción deplorable respecto ¿no? Entonces tienes el privado mal, y ahora pasemos del lado del Estado. La Marina, fatal, no sé quién hizo, ¿no? Deben tener otro criptonalista, deben tener otro criptonalista para los tsunamis. Ya, entonces la Marina, mal. El ministro de Ambiente, sabemos que no sabe nada del asunto, forma parte de la repartija del presidente. Entonces el Estado, también mal. Luego, la OEFA, yo me acuerdo, Descabezada. Eduardo Darllán y Maday Urteaga tienen un texto, un artículo de hace unos
tal vez 4 o 5 años, en que mostraban varios casos de instituciones en el Estado peruano a las cuales los actores, sobre todo privados o sociales, les habían ido quitando facultades, recursos, ¿no? Bueno, la ABEFA era una de esas. Emblemática, además, ¿no? Sí. Y entonces, claro, cuando te llega el desastre ambiental, es un desastre, porque es desastre ambiental, porque ambiental es una parte del desastre, punto. Claro, ¿No? claro. Es Entonces, la tormenta perfecta, pues, ¿no? Es la sí, tormenta perfecta. y creo que es bien importante entender nuevamente eso, o sea, Castillo y el ministro del Ambiente no reaccionarán bien, pero funcionan sobre un estado de cosas que se ha ido degradando y degradando y degradando en los últimos años en nuestras narices, Así es, ¿no? así es. Y es mentira, pues, que por ahí, ¿no? En nuestro equipo, es como que en nuestro equipo de fútbol en el Perú, así, nuestra selección de políticos de fútbol, ¿no? Es como que a veces uno siente que la gente diría como que si en el banco estuviera Messi, ¿no? O sea, está Messi, pero no lo ponen, caracho, qué pena que no ponen a Messi que cambiaría el partido. No, No, es no, así. no. Entonces, pero bueno, la lógica de la polarización, especialmente entre los más involucrados en la vida política, sea los políticos o los comentaristas o la gente más metida en Twitter, impide aceptar eso, pues. Así es. Todo el mundo Así es. quiere creer que el mío es mejor. Es mejor. O tal vez no quieren confesar que ya que diablos no será mejor, pero es mío. Tal cual. Yo creo que eso está en una lógica bien, bien de la derecha, en todo caso, que por eso además plantean todos no quieren que la izquierda triunfe, han construido un discurso de antiizquierda que solo funciona hasta determinado nivel, ¿no? Que no va mucho más allá de ella, para mi gusto, pero el terror a la izquierda no les da mínimamente para renunciar a su candidato. ¿No es cierto? Cada uno va con el suyo bajo el brazo y que se canibalicen entre ellos porque, en fin, y después se están quejando, ¿ah? Pero eso es claramente lo que demuestra. Interesante, Alberto, y que creo que ojalá que la gente lo entienda así, porque a veces es alucinante lo que las personas deducen de una conversación. Sí, Castillo es un desastre, pero no hay un no desastre en el horizonte. Ese es tal vez una de las miradas que me parece más interesante de lo que hemos conversado. Castillo es un desastre, pero si cambias a Castillo por A, B, C, D, la cosa no va a mejorar, ¿no? Así es, y como ¿no? No había una salsa que decía la vida es así, no la he inventado yo. No la he inventado tampoco. Eh, Así que no se las agarren con nosotros. sí, no, no hay forma, ya eso. No, no, ya estamos acostumbrados. Te doy una noticia triste, preocupante y además que puede ser también complicada por supuesto, para la persona involucrada, la que ahora esperemos que se mejore, pero también para el presidente Castillo. Y es que el ministro de Defensa, Juan Carrasco, ha entrado a UCI del Hospital Rivaliati con COVID-19, pero tiene el 40% de los pulmones comprometidos. Recordemos que el Omicron está pegando duro, incluso a gente que está vacunada. El estado de salud del ministro es de cuidado, y sí sería, por supuesto, acá hacemos votos para que mejore su salud, pero además para imagen del propio gobierno, del señor Castillo, que está tratando de llevar adelante la vacunación, que un ministro suyo se ponga grave, no es precisamente digamos, una buena imagen, una buena noticia, ¿no? Más allá, por supuesto, de lo personal, que es lo más importante. Así que vamos a ver, ojalá que se mejore el ministro de Defensa porque su situación es delicada, así que vamos a seguir esa noticia de cerca. Eso sí, hay que reconocer que en medio de todo el desastre, ahí sí, yo no le quiero quitar méritos a nadie, pero el avance en la vacunación y lo que se ha logrado en vacunación tiene que ver con una persona en un ministerio que no para de chambear, o sea, que se tira a la espalda toda la crítica al gobierno y sigue haciendo, o sea, ahí sí hay un plan trazado, ¿no? Y ojalá algo de esa dinámica que hay en el Ministerio de Salud se pudiera traspolar al gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Sí, o esa, desde luego, que además nuevamente tiene que ver con que al inicio Ceballos mantiene a los viceministros, entiendo que creo que han cambiado, pero se mantiene, hay una continuación, se introducen nuevas cosas, pero hay una continuación, y también podríamos decirlo, Pati, con los nombramientos de gente capaz de izquierda en el BCR. Por supuesto, por supuesto. Entonces, esto de querer decir que es el mundo en el cual no hay punto medio, en el cual
poner provincianos con prontuarios es democratizador, porque eso sería lo de izquierda, es una trampa, es una ilusión, es una dañina para el país, ¿no? Entonces, efectivamente, esos dos ámbitos donde ha habido decisión del gobierno te demuestran que es posible, pero bueno, pero por alguna razón es posible pues en poquitos sitios, ¿no? Así es, así es. E insisto, yo creo que sería muy parecido con otros gobiernos, sería un desastre y podrías encontrar una o dos decisiones que fueron positivas. Bueno, panorama desolador, hay que decirlo que el mundo en general está desolador. Te cuento rapidito que estás leyendo porque con Alberto siempre intercambiamos lecturas. Acabo de terminar, en realidad lo terminé hace un tiempo, un libro de Herta Müller que me ha dejado devastada, debo confesarte, Alberto, que se llama Todo lo que tengo lo llevo conmigo. Herta Müller es premio Nobel de Literatura del año 2007, es rumana, denuncia toda la injerencia de Rusia sobre Rumanía, pero este caso es la historia de un ucraniano que es captado por los rusos, como les pasa a todos los ucranianos, y llevados a esto que se llamaban campos de empleo, de trabajo, que en realidad eran campos de concentración, porque Rusia decía que los ucranianos tenían que colaborar en la reconstrucción de Rusia, Stalin, ¿no? Después de la Segunda Guerra. Y me ha dolido pensar, porque el libro es terrible, casi te quita el aire no tiene descanso en su fatalidad. Yo pienso, ¿nunca se van a librar los ucranianos de los rusos? ¿Qué manera? Pucha, eso sí que es la geografía como destino, ¿no? La tragedia, ¿no? Y lo ves ahora, ¿no? Hay claro. un montón de gente en estos días que comienza a opinar. Es decir, hace unas 2, 3 semanas creo que era más claro que había opiniones más pro OTAN, hay que ser firme con Rusia, que invadan Ucrania, permitirles que invadan Ucrania no va a detenerlos a hacer otras cosas, pero hoy día en la prensa internacional comienza a salir muchas más cosas en plan, ¿qué tenemos que hacer en Ucrania? Realmente pues Putin tampoco es que quiera llegar mucho más allá, qué pena por Ucrania, pero ¿por qué voy a mandar a soldados a morir por Ucrania? Entonces, sí, pues, eso me suena como bueno, o Polonia. Polonia fue así hay momentos de la historia en que Polonia desaparece, ¿no? En que hay momentos en que reaparece como país, hay otros momentos en que desaparece porque está entre Rusia y Alemania. Pues eso realmente tal cual. Qué angustia. Pero sí, tal cual, tal cual. Bueno, terrible libro. Me preguntaban Herta Müller, Todo lo que tengo lo llevo conmigo, se llama el libro. En realidad es uno de los pocos libros que Herta no escribe sobre ella o sobre su experiencia, sino sobre la experiencia de un poeta que básicamente dejó el alma, la vida y el pellejo en esos campos de concentración. ¿Tú qué estás leyendo? Nunca he leído nada de ella. Respira hondo, ¿ah? Respira hondo, es muy dura, ya te digo, no hay paz, nunca hay una luz al final del túnel en el libro, solo hay túnel, ¿no? Entonces se requiere como una almita especial, ya te digo, después de eso cada vez que leo una noticia sobre Ucrania me provoca echarme a llorar y encima con su tema de los rusos es duro. ¿Y tú en qué andas? ¿De lecturas? Pucha, es que yo siempre leo un montón de cosas al mismo tiempo, la verdad. Escoge una. Estoy leyendo, terminando ya casi el nuevo libro de Caparrós, que se llama Ñamérica, que me parece excelente. Excelente. Ajá. Es una súper buena como paisaje de América Latina hoy. Muy bien escrito, como, bueno, en fin, Caparrós, pues, ¿no? Sí, súper claro. feminista, pero muy bien documentado, con capítulos sobre ciudades y otros que son sobre temas. Muy, muy bueno, muy bueno. Y ayer comencé, y de hecho he leído como 150 páginas ayer, la nueva novela de Sergio Ramírez, la de Tongolele no sabía bailar. Por la que lo han expulsado no lo dejan estar en Nicaragua, pues, ¿no? Sí, es la que le ha costado el exilio.
Y está bien, además creo que para los peruanos es una suerte de conversación en la catedral Qué chévere. en Managua. No por la sofisticación literaria de conversación en la catedral o de Vargas Llosa, sino porque efectivamente uno de los personajes principales es Tongolele, que es, digamos, la versión cayomierda de Nicaragua, es el que se ocupa de los servicios secretos. Ajá, es como nuestra bola de fuego. Claro, ¿no? Y entonces está bien como para entender lo que está ocurriendo ahí en Nicaragua. Terrible, además, terrible el grado de abuso, arbitrariedad, dictadura en la que se ha convertido Nicaragua, ¿no? No, y está bueno. Hay que leer a Sergio Ramírez porque es una manera de apoyar la situación terrible en la que se encuentra en este momento. Él y los escritores perseguidos y bueno, ya los abusos de los presos políticos en Nicaragua, las informaciones que están saliendo son espeluznantes. Y los asesinatos, ¿ah? El libro ocurre durante las revueltas de 2018, donde se asesinó a 300, 400 personas con grupos paramilitares afines al gobierno de Ortega, ¿no? En fin, terrible. Eso, por ejemplo, a mí me resulta como lo que decías de Ucrania. A mí me resulta descorazonador, porque yo de verdad, hace 10 años yo creía que en América Latina tú ya no podías hacer eso. Exactamente. O sea, yo creía, América Latina no es Irán. Tú no vas a poder abrir fuego contra la población en la calle, un gobierno dictatorial. Creí que eso realmente estaba superado. Y no, pues hoy día tienes Venezuela y Nicaragua clarísimo, ¿no? Dictaduras sin adjetivos, sin... eso es, y más cuando hay, nuevamente, volvemos a la complacencia, tibiezas, ¿no? No de todos, evidentemente, ¿no? Pero de mucha gente en América Latina, ¿no? Empezando por México, ¿no? Por el gobierno de México, pero bueno, ya ese es todo otro tema. Muy bien, mi querido Alberto. Pues la verdad que no has hablado mucho tiempo y nos hemos pegado una lora larguísima, entretenidísima. Un gusto conversar contigo. Y nada, seguiremos leyéndote, pues vamos a ver qué pasa con nuestros enemigos ínfimos. A ver si finalmente alguien crece. Vamos a ver si nos crecen los enanos. Vamos a ver si nos crecen los enanos. Si hay el pigmeo Gulliver. Muy bien, querido. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer empezar la semana conversando contigo. Un abrazo. Chao, Pati, nos vemos. Chao, querido, cuídate mucho. Gracias a todos por haberse quedado con nosotros hasta el final del programa. La verdad que ha sido un gusto conversar con Alberto Vergara. Creo que es una visión bastante clara de lo que está pasando con nuestro país. Hay que tener conversaciones sosegadas y largas y no siempre entrevistas apuradas, porque eso nos da también una perspectiva importante. Así que les agradecemos haberse quedado con nosotros. Nos encontramos mañana, como siempre, a las 9 de la mañana aquí en Si el Río Suena. Buenos días.